contarte una historia antes de entrar en el mensaje de esta mañana. Mira, una historia que lo escuchaba y me encantó, o sea, porque se encierra allí un buen consejo. Se cuenta que había una anciana que había asistido al culto un domingo a escuchar la predicación de la palabra. Y cuando termina de escuchar la palabra, esta anciana sale de la iglesia y saliendo se encuentra con una amiga. Y esa amiga le dice: ¿ya terminó el sermón? Y la anciana le responde, dice: no. Lo que terminó fue la predicación, pero el sermón lo sigo continuando todos los días de mi vida. Y dice: lo que he recibido en este día, ahora toda esta semana yo lo voy a estar viviendo. Y sabes, y me recuerda a esas palabras de nuestro Señor Jesús, que cuando el Señor habla, ¿verdad?, a la gente y dice: ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te mando? Y ahí me encanta el ejemplo que pone Jesús como ese hombre prudente que dice que empezó a edificar su casa sobre la roca, es decir, sobre algo sólido que tiene fundamento. Y hablaba Jesús de que es sabio aquel que empieza a construir su vida en la palabra de Dios. Porque dice que cuando viene la tempestad con fuerza, porque dice que viene, que golpea y golpea con ímpetu, pero dice que aquel que fue sabio y vivió la palabra de Dios, dice que las tempestades, las aflicciones, los problemas que podamos atravesar, no destruyó esa vida, no lo echó abajo. Interesante, ¿verdad? Interesante. Yo digo, ¿por qué a veces perdemos el tiempo en solamente escuchar y no vivir la palabra? Yo creo, seamos como esa anciana. Yo le digo: mira, puede que la predicación termine dentro de unos minutos, pero tengo todos estos días viviendo lo que yo he recibido. Amén. Y sabes, el Señor nos ha hablado durante todo este año que hay un propósito que tenemos que vivirlo. Que tenemos que vivirlo. Mira, es que las cosas de Dios son fantásticas, porque mira, si tú tenías una vida que no tenía sentido, mira, el volverte a Dios, el buscar a Dios, Dios nos da una vida distinta. Pero una vida con propósito, una vida con un plan divino que Dios deposita en aquellos que han confiado en Jesús como su Señor y Salvador. Es decir, no eres únicamente una persona que asiste a una reunión, sino que cuando asistes recibes algo de Dios, en el cual Dios quiere que lo que recibas pueda fluir a través de tu vida, bendiciendo a la gente que está a tu alrededor. ¿Tienes? No te ha convertido el Señor en un religioso o alguien que asiste a unas reuniones. Dios te ha salvado y te ha perdonado para que lleves a cabo un propósito perfecto de parte de Dios. Ese propósito de Dios bendice vidas. Ese propósito de Dios transforma corazones. Ese propósito restaura alma, restaura corazón, trae perdón, trae una sanidad, trae salvación al ser humano. Es decir, no es cualquier plan. Es un plan que trasciende para la eternidad hacia todas las personas. Y ahí es donde, como la anciana dice: no, yo voy a cumplir. El sermón que he recibido lo voy a vivir durante todos estos días. Y eso me encanta, porque Dios no ha dejado al lado a ninguna persona, porque está dentro del corazón de Dios. Y te está diciendo a ti y a mí: ve a por ellos.
ve a por ellos y empieza a dar la buena nueva de salvación que está en Cristo Jesús. Da igual si hay miedo, da igual si hay vergüenza o el qué, pero dice que Dios estará con nosotros para ayudarnos a cumplir con esta misión. No estás solo. Aunque tus ojos carnales, ¿verdad? Digan, pero ¿dónde están la legión de ángeles del cielo? Es que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y eso es suficiente para poder vencer obstáculos o todo lo que se presente y llevar a cabo en esta tierra de Navarra el plan de Dios. El plan de Dios. Mira, estamos en el mes de diciembre y este mes es como un poco así como para cerrar ciclos. Dice, ¿sabes qué? Ya por fin llegó diciembre. Lo que me propuse a inicio de año, ¿verdad? Lo empecé con mucho deseo, lo empecé con muchas ganas, pero ha llegado diciembre y estoy anhelando que se acabe, porque así, como se dice, ¿no? Doy vuelta de página. Pongo punto final y ya está. Y así empiezo de año nuevamente con ganas, ¿verdad? Y es como que siempre como personas tenemos esa tendencia, ¿no? Decir, mira, si no lo logré, cambiemos de página y a ver qué viene el año siguiente. Si este año no pude bajar de peso, no conseguí, ¿verdad? Que la ropa pueda entrarme, ¿verdad? No lo logré, pues bueno, ya lo dejamos para el año que viene, ¿no? Y algunos se codean, le dice al de al lado, mira. Y es como que dejamos a un lado porque queremos cerrar ciclos. Y a veces no, hay gente que hace cosas raras, incluso dice, mira, no, lo que escribí en esta hoja, ahora llega 31 de diciembre, lo rompo, lo quemo y ya está. Cosas raras, como que si eso va a hacer algo, ¿no? Va a ayudar. Pero es como esa tendencia que tenemos a la hora de cerrar ciclos. Pero mira, el propósito de Dios no termina un 31 de diciembre. Un propósito eterno de Dios sigue estando vigente hasta el día que Dios te quiera tener en esta tierra. Seguirá siendo vigente. Por eso no podemos pasar de página y decir, Señor, bueno, este año me hablaste de propósito y ya llega el 31 y así pues ya cambiamos, ¿no? de sintonía. Y dice, no, porque el plan de Dios sigue siendo vigente. Dios sigue amando a la gente. Dios sigue amando a tus familiares que todavía no lo conocen a Cristo. Dios los ama y quiere que también los conozca a Jesús. Y ahí está, es decir, el corazón de Dios sigue amando, sigue brotando amor por aquellos que todavía no conocen a Cristo. Y aquí es donde a ti y a mí nos está diciendo que sepas que aunque tú quieras cerrar un ciclo en este año, mi propósito sigue estando vigente. Y es ahí donde hay una parte en la Biblia del apóstol Pablo. Un ejemplo a seguir, la verdad. Un ejemplo a seguir. Y si Dios ha permitido que eso quede plasmado en su palabra, es porque lo necesitamos también. El apóstol Pablo escribe una carta a un hombre llamado Timoteo. Y ahí en la segunda carta, en la segunda epístola de Timoteo, en el capítulo 1, él empieza a darle un consejo a Timoteo. Claro, tenemos que también saber que en el momento en que esa carta es escrita, el apóstol Pablo estaba encarcelado, nuevamente encarcelado y esperando su ejecución por Nerón. Es decir, esperando terminar un ciclo también para su vida. Pero el apóstol Pablo era alguien que había entendido que el plan de Dios no iba a concluir con su muerte, sino que eso iba a continuar.
Era tal lo que él entendía que el propósito de Dios no acababa en su muerte, que él anunciaba y compartía con las demás congregaciones acerca de ese plan. Y nos encontramos que aquí donde le da unos consejos a Timoteo para que lo que él ha recibido de parte de Dios no concluye, sino que él tenía que llevar a cabo unas acciones en su vida para que el propósito de Dios no termine en él. Es como decir, estas palabras del apóstol Pablo que hoy podremos recibir nos puede también a nosotros ayudar a que el propósito de Dios, lo que Dios ha puesto en nuestra vida, no termine en ese fin de ciclo que a lo mejor nosotros queremos hacerlo. Y mira, una de ellas, cuando en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, verso 6, habla estas palabras a Timoteo diciendo: por esto te aconsejo, dice, que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pues no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de buen juicio. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, que estoy preso por él. Al contrario, le está diciendo Timoteo, soporta conmigo los sufrimientos por el evangelio con la fuerza que viene ¿de quién? Que viene de Dios. Dice, quien nos ha librado y nos llamó a una vocación santa, no por nuestras obras, sino según su propósito y por la gracia que nos es dada en Cristo Jesús desde la eternidad de los tiempos. Pero ahora dice, esta gracia ha sido manifestada por la venida de nuestro Salvador Jesucristo, quien asimismo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio. Y dice el apóstol Pablo, continúa diciendo, pues de este evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por su causa padezco eso, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Hasta aquí vamos a leer. Mira, estas son las palabras, genial, estas son las palabras de un hombre que abrazó el propósito de Dios. Estas son las palabras de inspiración que le está dando a un joven Timoteo que tenía una responsabilidad de pastorear una iglesia. Y el apóstol Pablo era alguien que había abrazado el propósito, que quería que todo el mundo pueda ser parte de ese plan de Dios. Y en esto le da este consejo a Timoteo, le da este consejo y de las cosas que él tiene que hacer en su vida para que el propósito de Dios permanezca en él. Lo primero que vemos aquí es que el apóstol Pablo le dice que tiene que avivar su vida en oración. Amén. ¿Estás ahí, verdad? Hay que avivar nuestra vida en oración. Parece algo que ya es de ABC, pero créeme que es tan importante tener una vida de oración en nuestra vida. ¿Y sabes por qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Le dice, es que tienes que avivar
ese don que has recibido de parte de Dios. Mira, nosotros sabemos que en el momento en que tú recibes a Jesús en tu vida, Dios ha puesto algo en ti. Dios ha puesto un don en ti. Algo que allí de parte de Dios lo ha puesto para que tú puedas cumplir con su propósito. Ahora, ¿de qué sirve saber teóricamente esto, que Dios ha puesto algo en nuestra vida, si nuestra vida no lo manifiesta y nadie se entera de lo que Dios ha puesto? Nadie ha recibido o ha visto o ha disfrutado de ese don, de ese regalo que te ha dado Dios. Y es ahí donde cae en nuestra responsabilidad el avivar, el buscar de Dios para que lo que Dios ha puesto en ti se pueda manifestar y puedas llevar a cabo ese plan y el propósito de Dios que ha trazado a su iglesia y a cada uno de nosotros de una manera personal. El apóstol Pablo le decía a Timoteo porque tenía una responsabilidad que llevar, y era el pastorear una iglesia. Ahora, tú y yo tenemos una responsabilidad para con Dios y para con esta tierra. Pero si nosotros no somos capaces de avivar nuestra vida, de vivir en una vida de oración donde el Espíritu Santo nos levante, donde el Espíritu Santo ponga esa pasión y lo que Dios ha puesto en nuestra vida se active, si no hay eso, es imposible que la gente pueda beneficiarse de ese fruto que Dios ha puesto en ti. Y que la iglesia también, si sería activado, se podría beneficiar. Entonces, la oración es importante para nosotros. Es importante. Y a la vez también porque esa oración nos aviva, lo que te decía, para cumplir con ese propósito. Porque mira, la oración nos fortalece. Por eso el apóstol Pablo le decía, mira, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y también de buen juicio, para que tomes decisiones correctas en medio de la adversidad y los problemas que se te puedan presentar. Porque a veces no es fácil. Y sí, yo no sé que cuando tú pasas por alguna prueba, no sé si te es fácil o es ligero eso. A veces como que nos abruma y nos, ¿verdad?, saca de un equilibrio espiritual que luego no sabemos qué hacer, y a veces por tomar decisiones, tomamos decisiones equivocadas. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué? Tengas el problema que se te pueda presentar, cualquier problema, que sepas que Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino que hay poder, amor y ese dominio propio, ese buen juicio para tomar decisiones. Los problemas que, no sé, se te puedan presentar estos días, a lo mejor dices, me he quedado sin trabajo. O a lo mejor que dices, el problema familiar que tengo. O el problema en algún hermano de la iglesia que he tenido. Claro, pero es allí donde la oración, esa conexión con Dios, ayuda a que tengas esa fortaleza para afrontar cualquier problema que se te presente y no tomar decisiones equivocadas. Es ahí donde en esa oración, en esa búsqueda que tú tienes de Dios, el amor de Dios empieza a fluir en ti para que realmente ames a Dios y no te apartes de lo que Dios ha prometido también en ti. Pero también en medio de esa oración, cuando tú tienes que tomar decisiones correctas, Dios en medio de la oración va a proveer esa sabiduría para que tomes decisiones correctas con un buen juicio. Y es ahí donde hay algo que tenemos que recordar y que el Señor nos hablaba también, que separados de Él
¿verdad? Nada podemos hacer. Es así y Dios lo sabe. El apóstol Pablo también lo sabía. Un hombre experimentado en quebranto. Un hombre donde aprendió a vivir en abundancia, pero también aprendió a vivir en escasez. Pero en ninguna de esas cosas lo desvió del propósito de Dios. Y se mantuvo fiel y continuó. ¿Por qué? Porque él sí vivía de esta manera. Donde su vida dependía de él en todo momento. Y de la misma manera, tu vida y la mía tiene que depender de Dios. Y es ahí donde la oración tiene que avivar tu vida y ese despertar espiritual en nosotros nos ayuda a permanecer en el propósito de Dios y no olvidarnos de aquel propósito que no concluye, sino que permanece. Porque hay un despertar espiritual, porque hay una búsqueda de Dios que tú lo estás teniendo, no solamente el domingo, sino todos los días de tu vida. Porque has entendido esto, que tú necesitas de Dios y que nada podemos hacer separados de Él. Y ese es el consejo que le decía: oye, el propósito no se va a terminar, continúa. Mañana va a continuar, pasado mañana va a continuar, el 31 también, enero también, después de 10 años, es decir, hasta el día en que Dios te llame a su presencia, el propósito de Dios sigue vigente en ti. Pero está en ti que nosotros lo avivemos y que el Espíritu Santo suministre ese querer como el hacer en nuestro espíritu. Porque Él es el que pone eso en nuestra vida, para no olvidarnos de que hay un plan divino, hay un plan perfecto y que Dios quiere contar con nosotros. Pero también algo que le aconsejaba el apóstol Pablo era que tenía que también tomar la decisión, la acción de vivir el evangelio, pero en todas sus facetas. En todas, no solamente en las promesas y en las bendiciones donde nos satisface, ¿verdad? Decimos: ay, Señor, gracias porque he recibido ese trabajo. No solamente en esos momentos donde dices: Señor, gracias porque he recibido una sanidad. No únicamente en ese momento donde uno recibe y vive el evangelio, cuando ves tu familia restaurada por Dios. No solamente en eso, sino que el apóstol Pablo era como que, mira, dice: te quiero abrir un poco los ojos para que también seas consciente de otra cosa que conlleva el evangelio. Pero es para que no te asustes cuando te llegue, pero que forma parte de esto. Y es en el versículo 8 que él continúa diciéndole que por tanto le dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dice, que estoy preso por Él. Al contrario, dice, soporta conmigo los sufrimientos por el evangelio. Es decir, también tiene otra faceta. Es decir, Jesús lo dijo, lo anunció. Él fue transparente. Él decía que en este mundo vamos a tener aflicción. Entonces, esas palabras del apóstol Pablo a Timoteo le estaba diciendo: mira, que sepas que recibir el evangelio y compartirlo es una enorme bendición, porque trae salvación a la humanidad. Lo que nadie puede hacer, solamente lo puede hacer Dios. Y es una enorme bendición que incluso está a disposición de todo el mundo, de todo aquel que lo quiera recibir. Está a disposición. Pero que sepas, es como que le está diciendo Pablo a Timoteo, pero que sepas que habrá momentos de dificultad también.
Hombre, habrá momentos donde no te van a querer escuchar, donde a lo mejor vas a experimentar la lejanía de amigos o familiares por el hecho de que tú has recibido a Jesús en tu corazón. Jeremías fue alguien que lo experimentó. Jeremías fue alguien que él tenía que llevar a cabo el propósito y anunciar lo que Dios le había dicho que anuncie, que no eran palabras suaves ni bonitas, eran contundentes, porque le estaba hablando. Dios le decía a Jeremías que hable a su pueblo que tiene que arrepentirse o juicio vendría a su vida. Claro, no eran palabras muy de ánimo, ¿no? No decir, oye, no, porque él era como que tenía que poner el dedo en la llaga. Y por supuesto, cuando tocan en la herida, eso hace saltar. Pero le tocaba hacer eso a Jeremías. Y Dios y Jeremías lo hizo por obediencia. Y él supo que en momentos determinados, a la hora de formar parte del propósito, no se iba a encontrar con abrazos o con aplausos diciendo gracias, sino también con momentos difíciles. Y es como que el apóstol Pablo le está diciendo, mira Timoteo, y como en esta mañana nos dice, mira querida iglesia, que habrá problemas mayores que vendrán, pero tienes que estar atento. Ya hay cosas que están escritas y que las tienes que recibir en tu vida para que cuando venga no te pille desprevenido. Y esto es como que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, mira, tenlo en cuenta, que habrán momentos difíciles que llegarán y te van a llegar, pero ya está anunciado. Presta atención a las escrituras, presta atención a estas palabras, porque son fieles y verdaderas. La palabra de Dios nos ha revelado todo lo que acontece, pero diciéndonos, tenlo en cuenta y prepárate. Tenlo en cuenta porque llegará. Y es anunciado para que no te venga por sorpresa o te pille desprevenido. Pero el apóstol Pablo le decía también, mira, va a haber momentos de dificultad, pero tienes que aprender a descansar en el poder de Dios. Y eso es lo que le decía Pablo a Timoteo, que le decía, mira, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, que estoy preso por Él. Al contrario, dice, soporta conmigo los sufrimientos por el Evangelio, pero lo dice, con la fuerza que viene de Dios. Que viene de Dios. Es decir, no vas a poder soportar la presión que pueda venir si estás solo o has dejado a Dios a un lado. No lo vas a poder soportar. Necesitas afrontarlo con el poder de Dios en tu vida. Por eso le decía, aviva tu vida espiritual. Y necesitas buscar de Dios, querida iglesia. Necesitamos buscar de Dios y que haya un despertar espiritual donde el Espíritu Santo venga como esos ríos de agua viva y despierte, nos avive, traiga vida a nuestros huesos para poder llevar a cabo ese propósito de Dios. Pero necesitas buscarlo. Necesitas buscarlo. No hay otro atajo. Es Dios obrando en tu vida. Tiene que ser Dios obrando en tu vida. Y mira, el caminar del apóstol Pablo tenía su ejemplo. Él pasó por naufragio, lo mordió una serpiente, fue encarcelado,
apedreado, o sea, de todo pasó el apóstol Pablo, pero él permaneció allí. Y mira, y hay unas palabras que yo creo que son esas palabras que cuando la transmite con autoridad porque él las ha podido vivir. Y cuando él da unas palabras a la iglesia ahí en Corinto, en la segunda carta a los Corintios, él les hablaba esto en el capítulo 4, diciendo: pero tenemos este tesoro en vaso de barro. Y dice, para que se vea, préstale atención, para que se vea que la excelencia del poder de Dios, del poder es, ¿de quién? Y no, bien, ¿lo ves? El apóstol Pablo nuevamente a otra iglesia le está compartiendo el mismo mensaje y haciéndole ver, diciendo: mira, que la cuestión de Dios no tiene que ver contigo, o sea, únicamente con tu buen hacer, sino que es necesario que la excelencia que está en estas vasijas de barro se vea que es de Dios y no de nosotros. Tiene que haber presencia de Dios en nuestra vida. Y dice versículo 8, mira, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, ¿no? Y ahí está la diferencia cuando el poder de Dios está en nuestra vida. Cuando realmente se le ha dado cabida y ha habido una búsqueda intencionada de ti hacia Dios en oración. Apóstol Pablo decía: mira, podemos estar atribulados en todo, dice, en todo, pero dice, no estamos angustiados. Y dice, en apuros, ¿verdad? Podemos estar en apuros, pero no estamos desesperados para hacer locuras, porque hay presencia de Dios en nosotros, pero porque lo estás buscando intencionadamente. Y dice, perseguidos, pero que sepáis, no estamos desamparados. Te puedes sentir perseguido, afligido y tal, pero dice, mira, pero no estoy desamparado, porque el poder de Dios mora en mi vida. Y es ahí donde yo me vuelco a Dios, me vuelvo a Dios de todo corazón y dejo que Dios empiece a operar en mi vida y demostrando esto de que esto no ha tenido nada que ver conmigo, sino por un fluir de Dios en mi vida para este tiempo. Dice también, derribados, pero dice, pero no destruidos. Puedo estar a lo mejor con un bajón espiritual, ¿verdad? Un bajón de estos que nos dan, pero que sepa, no estoy destruido. Es decir, que yo me puedo volver a levantar y seguir buscando de Dios, porque Dios me ha fortalecido con su poder. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo y decía, soporta conmigo el sufrimiento del evangelio con la fuerza que viene de Dios. Entonces es posible superar esas adversidades cuando tú te has dispuesto a tomar la acción o la determinación de buscar a Dios y hay un despertar espiritual en tu vida para entender y percibir todo esto. Mira, habla una parábola en el Evangelio de Lucas acerca de una perla preciosa. Estoy rebobinando. De una que dice que el reino de los cielos es como algo precioso, algo de gran valor. Y que dice que este hombre, dice, al saber que en un lugar había esa perla o esa preciosa piedra de gran valor, cuando él supo eso, dice que vendió todo lo que él tenía vendió todo para poder comprar ese lugar
y hacerse con esa perla preciosa. Ahora, mira, yo no sé lo que tú estarías dispuesto a hacer cuando tú sabes que Dios te ha hablado algo precioso para tu vida, como el propósito de Dios. Mira, hoy podemos recibir, ¿verdad?, el mensaje y podemos decir, vale, sí, pude entender nuevamente que el propósito de Dios no termina en ciclos, está ahí y a lo mejor te vas. Pero el tema es que aquello que hemos recibido se tiene que convertir en una revelación para nuestra vida. Es decir, que el Espíritu Santo nos tiene que haber mostrado o abierto el entendimiento para que en nuestro espíritu su palabra selle nuestro corazón y por ende arda por medio del Espíritu el querer hacerlo, porque ha sido revelado y entendido en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero si nosotros no buscamos de una manera tan intencionada, como si algo precioso, como que si se nos va la vida allí, si no hay esa búsqueda de Dios, entonces el Espíritu Santo no puede revelarnos en nuestro ser, en nuestra esencia para vivirlo, porque solamente se quedó en el intelecto. ¿Cuánto estarías tú dispuesto a poder buscar ansiosamente en Dios para que te lo revele y tú puedas formar parte de ese propósito? Y ahí está la diferencia. ¿Por qué unos, como el apóstol Pablo, fue capaz de vivir y a lo mejor otros no? Yo creo que el apóstol Pablo fue alguien que tenía una vida avivada en oración, por lo cual el Espíritu Santo siempre estaba ministrándolo, aún en medio de un encarcelamiento. El Espíritu Santo le revelaba todas las cosas. Es decir, mira, tenemos ya la revelación en la palabra de Dios, pero es decir que el Espíritu Santo trae una luz en nosotros, que llega un momento donde hay una convicción tan ardiente en nuestra vida que dices, es que yo no puedo quedarme al margen de lo que Dios quiere hacer. Y es ahí donde te lleva y te empuja a tomar decisiones, organizar tu vida, tu día, tu labor. ¿Por qué? Porque ha habido algo que ha calado en el espíritu y que dices, yo tengo que hacerlo. Y a lo mejor no sé cómo hacerlo, pero quiero buscar de Dios. Empiezo a orar, empiezo a preguntar a nuestros pastores, empiezo a preguntar a mi responsable de discipulado, empiezo a preguntarle a mi consolidador, ¿cómo lo hago? Y entonces se enciende una pasión, un fuego de Dios en nuestra vida para hacerlo. Y a lo mejor dices, dejo todo esto, pago el precio porque quiero alcanzar lo que Dios me ha hecho entender. Y ahí el apóstol Pablo le animaba a esto, diciendo, es que tiene que haber un avivar en tu vida. Pero esto ya te compete a ti. Ya te compete a ti. Y algo más que el apóstol Pablo le decía a Timoteo era que tenía que asumir su llamado con diligencia. Tiene que haber primero un despertar de Dios en oración, intencionado para captar. También tienes que ser capaz de vivir el evangelio en todas sus facetas y permanecer allí con la ayuda de Dios, el poder de Dios fluyendo en tu vida, pero también asumir el llamado de Dios que te ha dado. El apóstol Pablo decía, mira, versículo 10, pero ahora esta gracia ha sido manifestada por la venida de nuestro Salvador Jesucristo, quien asimismo, dice, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio. Y dice, de este evangelio, es decir, de lo que
comentó, anunció antes de lo que Jesús, cómo en Jesús se manifestó. Ahí se reveló Dios, cómo Él en Jesús quitó la muerte para nuestra vida, esa muerte espiritual, pero sacó a la luz también esa inmortalidad en el Evangelio. Es decir, lo que tú y yo desconocíamos de esa buena noticia, dice el apóstol Pablo, pues de ese mensaje es el cual que a él se le ha constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, dice. Entonces, él fue alguien que asumió con responsabilidad el llamado de Dios, siendo diligente en todo esto. Y él dice, mira, a mí, este mensaje, este propósito de Dios, esta gran misión, esta gran comisión que Él me ha encomendado, esto que es extraordinariamente sobrenatural y que es una respuesta para el mundo entero, es lo que a mí se me ha constituido, se me ha dado como predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Y mira, yo creo que también nosotros tenemos que asumir ese llamado. Y a lo mejor dices, ya, pero a mí nadie, a mí el Señor no me ha dicho que tengo que ser pastor o predicador, ¿verdad? Evangelística. No, yo todavía sigo esperando en el asiento a ver si me llega el mensaje, ¿no? Si me llega el llamado. Pero mira, hay un llamado de Dios para todos sus hijos. Para todos. Y quiero decirte algo, es como un recordar. El llamado de Dios ha implicado y siempre implica el que sus hijos se involucren en ese plan. Siempre ha sido así. Ese llamado de Dios siempre ha llevado a reconocer una implicación a ese propósito. Y es ahí donde Dios ha llamado a sus hijos para que lleven a cabo todo esto. A lo mejor no tienes la chapita de pastor o de apóstol, ¿verdad? Que está allí. Pero mira, yo creo que en el buen sentido de estas palabras que el apóstol Pablo decía que había sido constituido, creo que tú y yo lo podemos vivir. En el buen sentido. Cuando él dice que él ha sido constituido predicador, él asume ese llamado. Y el predicador es aquel que habla el mensaje de Dios. Es aquel que anuncia la palabra de Dios. Ese es el predicador. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Crees que tú podrías anunciar las buenas nuevas a este mundo? Entonces también eres llamado a un predicador de las buenas nuevas. Ahora, cuando él dice apóstol, que él también ha sido apóstol. Ahora, vuelvo y te repito, en el buen sentido de la palabra. No como a lo mejor esa clase de apóstol que anda rodando por todo el mundo y está causando un poco de frustración, de daño, sino en el buen sentido del significado de esa palabra. Apóstol significa enviado. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos un llamado de ser enviados a predicar y anunciar el mensaje de Dios. Pero a la vez también le dice como un maestro a los gentiles, como alguien que tiene la capacidad o ha sido preparado para poder ayudar a otros como un maestro. Y es ahí, yo no sé si tú podrías ser alguien que teniendo la luz ya, que has conocido a Cristo en tu vida, tú puedas ayudar y guiar a otros que no conocen a Cristo. Porque si has recibido a Jesús, se nota, se tiene que notar que hay algo que arde también en tu corazón. Y cuando nosotros queremos ayudar a la gente que no conoce aún a Cristo, entonces ahí estás como una guía, como una ayuda para otros, para que conozcan a Dios. Entonces, querida iglesia,
asumamos el llamado de Dios, ese llamado que Dios te ha dado a ti como hijo suyo. Y es ahí donde tenemos ese ministerio, el ministerio de la reconciliación, en que el hombre estaba muerto en sus pecados, pero por la gracia y la misericordia de Dios nos ha perdonado y hoy en día podemos reconciliarnos con Dios. Pero es ahí donde hay que asumir ese llamado con diligencia. Es ahí donde, si tú entiendes que hay un llamado de tu vida y a lo mejor dices, es que yo no me siento capacitado, ¿y qué esperas para prepararte más? Si a lo mejor dices, ya, es que yo no lo sé, mira, yo llevo años aquí, no sé si puedo. Bien, entonces prepárate porque hay un llamado de Dios. Es como aquel que buscando un trabajo le llaman para una entrevista, para ese puesto de trabajo. Pero cuando le presentan todo lo que esta persona tiene que hacer en su nuevo puesto de trabajo, se da cuenta que a lo mejor no sabe hacerlo todas las cosas. Pero aquel que dice, pero yo quiero este trabajo, yo voy a ser diligente y me voy a preparar. Y voy a buscarme la forma como sea para que ese puesto de trabajo pueda ser mío y cumplirlo y ser productivo en ese lugar de trabajo. Pues de la misma manera hay un llamado de Dios para su iglesia, para sus hijos. Y sin el cual tú dices, es que yo predicador, es que yo ser enviado, es que yo ayudar a otros, no me veo. Entonces prepárate, porque si has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, hay que cumplir con ese llamado con diligencia. Y es ahí donde te toca y nos toca prepararnos cada día más para llevar a cabo ese propósito. Y esa convicción que el apóstol Pablo tenía era porque, como él terminaba diciendo en este pasaje, porque yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Y es por esa razón, querida iglesia, que estas mismas palabras nos llegan a nosotros y nos dice, despiértate y empieza a buscar de Dios. Empieza a buscar de una manera intencionada un despertar espiritual en tu vida. Pero también que en medio de las pruebas empieces a descansar en el poder de Dios y moverte en la realidad de Dios para afrontar toda esa realidad. Pero también no te olvides que hay un llamado para ti en el cual tienes que formar parte de todo esto. Tienes que formar parte. Por eso yo quisiera que en esta mañana puedas tomar ahora una decisión. Hoy va a depender de ti como esa anciana que hablábamos al inicio. A lo mejor puede que dentro de unos minutos haya terminado ya la predicación y a lo mejor también termina lo que tú tienes que hacer. O tomas la decisión que el sermón tú lo sigas continuando en tu casa y que la palabra de Dios empiece a ser ejercitado en ti. El domingo 24 de diciembre celebra con nosotros la Navidad.
tendremos un culto especial donde disfrutaremos de bailes, canciones, obras de teatro y recordaremos el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Aprovecha ese día para invitar a tus amigos y familiares y poder compartir un buen tiempo juntos. Además, el día 31 de diciembre tendremos el último culto del año. Podremos escuchar testimonios de cómo Dios ha obrado en las vidas este 2023 y aprovecharemos para dar gracias a Dios porque ha sido fiel. No te lo pierdas, te esperamos. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.